Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo aquí en Derek Torah. Seguimos creciendo espiritualmente con las enseñanzas de nuestros sabios. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite aprender de su maravillosa Torah y sus secretos. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El mapa de la conciencia. El árbol de la vida es un mapa de Dios, del universo y del hombre. Considerado diacrónicamente, contiene también en sí las claves de su evolución. Si la manifestación se concibe como el despliegue progresivo de la luz divina infinita desde el estado de simplicidad y unidad supremas hasta el de máxima multiplicidad y diversidad posibles, pasando por los niveles progresivos de emanación, creación, formación y acción. Es lógico pensar en el sendero evolutivo como un retorno a la fuente original. Pero este retorno no es un mero recorrido a la inversa, un simple pasar la película al revés, pues cada ser, mediante su paso por la escuela de la complejidad, de la restricción de la luz y de la resistencia, retorna a su lugar de origen plenamente desarrollado, cargado con los frutos de su aprendizaje. Hay memoria, no hay pérdida de información. Hay conocimiento que es la quinta esencia de la experiencia. Este nivel realizado, Da'at, es siempre la puerta que permite el paso de un plano a otro. Como todo responde al esquema sefirótico, que es el sello divino que el Creador estampa como potencialidad en el núcleo indiferenciado de movimiento puro que constituye cada ser. La obligación de éste es actualizar esas potencialidades en cada uno de sus planos de manifestación progresiva. Esto se hace en interacción con la materia específica de cada plano. En otro lenguaje, eso se llama rectificar la vasija para que pueda vibrar con la frecuencia de la luz divina, para lo cual hay que dominar la materia de ese plano, adquiriendo conocimiento de el Da'at, cuando el ser retorna. Al final de su propio ciclo cósmico, lo hace con su chispa divina plenamente actualizada, vibrando en las mismas frecuencias que el Dios Supremo, con sus capacidades creativas, digno colaborador en la tarea cósmica, apto para dar forma a su propio universo completo. El sendero evolutivo sigue entonces el camino contrario al del rayo relampagueante, que es una involución y el génesis, pero no por una negación de la forma, sino por una trascendencia de la misma. Habiendo aprendido todas sus lecciones, la gran metáfora evolutiva de la Kabbalah es el ascenso por el árbol de la vida. Este ascenso supone un desarrollo de capacidades y una elevación del nivel de conciencia. Las distintas fases de este proceso son los senderos, canales y sefirot, en los diversos planos y mundos, subjetivos y objetivos. Es decir, ya estemos operando en los distintos centros energéticos y sus canales a nivel del organismo psicofísico, ya nos estemos proyectando a niveles objetivos del ser, por ejemplo, las sefirot de Briah, que son llamadas palacios, o ya estemos trabajando al nivel de nuestra vida práctica cotidiana mediante la ejecución plena de Kavaná y simbolismo de un precepto relacionado con una determinada sefirá.
El hecho es que con la actualización de las distintas estructuras relativas del árbol de la vida, esperamos obtener la elevación del nivel de conciencia y la posibilidad del uso de sus facultades correspondientes. Y no es que el cabalista pretenda ser un superhombre, es decir, realizar esta evolución al servicio de su ego. Por el contrario, aspira a ser simplemente un hombre, pero realizado, lo cual exige dejar atrás, entre otras cosas, su propio ego, para convertirse en una actualización individual del arquetipo cósmico hombre. El ser humano se halla en la presente fase de evolución, en un estado incompleto, disminuido, y es la responsabilidad de cada cual primero evolucionar personalmente y después ayudar a la evolución espiritual del conjunto, pues todos somos parte de la misma alma colectiva. A la larga, ese es el destino de todos. La persona que se esfuerza en su propio desarrollo anímico y espiritual constituye entonces una avanzadilla del hombre común, que progresa según pautas colectivas más lentas y con más idas y venidas. La fórmula evolutiva del árbol de la vida lo hemos estado analizando a lo largo de toda la obra. Consta de 32 elementos y senderos, organizados según ciertos principios. Así, por ejemplo, tenemos 4 niveles en el árbol, dando lugar cada uno a un mundo, 3 columnas de organización de la luz única que se manifiestan en cada nivel y mundo, diversos complejos de sefirot organizados en rostros, y además por el principio holográfico según el cual cada fragmento reproduce el todo. Podemos considerar un árbol sefirótico completo, con sus mundos, columnas y rostros, en cada sefirá, y a su vez otro árbol dentro de cada sefirá de este segundo árbol, en un proceso de diferenciación y complejificación sin fin. Se comprenderá que en un cosmos tan multidimensional y polifacético, cada sendero o elemento del árbol se pueda recorrer, es decir, experimentar de muchas formas, según los contextos y a distintos niveles de profundidad, macrocósmica o microcósmicamente, externa o internamente, activa o pasivamente, de una forma ritual, imaginativa, contemplativa. Por eso hay abundancia de técnicas y posiblemente haya que moverse simultáneamente a varias direcciones: concentración y desarrollo mental, orientación en la vida práctica, autoexpresión emocional, profundización en la conciencia religiosa, etc. Un prejuicio a superar es que todas las técnicas de desarrollo místico provienen del Oriente, porque la orientación occidental ha sido casi exclusivamente extrovertida. Así, Occidente carecería de un sistema completo de desarrollo interno, como por ejemplo el yoga hindú. Hablando en términos muy generales, tendríamos un Raja Yoga de concentración y dominio de la mente, un Jnana Yoga del conocimiento y la sabiduría, un Bhakti Yoga del amor y devoción a la deidad, un Karma Yoga del desapego y de la vida práctica, un Hatha Yoga que se sustenta sobre el control de los procesos corporales, físicos y etéricos, etc. Sin que nos preocupen excesivamente las comparaciones, hay que decir que todas las divisiones anteriores están desarrolladas en la Kabbalah de una manera profunda y sistemática,
Quizás en lo que haya más diferencia es en el aspecto de las asanas o posturas de yoga. La Kabbalah, fiel a sus raíces judías, tiene su forma particular de rectificar los cuerpos etérico y vital, por ejemplo, mediante todas las prescripciones alimenticias que son una forma elaborada de atraer Kedushá. Se habrá observado además que las distintas técnicas se corresponden más o menos con las distintas sefirot del árbol de la vida. Un desarrollo equilibrado exige, pues, usarlas todas. Por otra parte, es también cierto que la maestría absoluta en una sola técnica puede llevar al individuo hasta las máximas alturas. Todas las sefirot son igualmente sagradas. En cada sefirá podemos considerar un árbol completo. Y si bien podemos hablar del Keter de una sefirá específica, Keter es, sin embargo, uno. No hay 10 coronas. Y si una persona, digamos que accede al Keter de una sefirá o mundo, se halla en resonancia directa con el Keter de cualquier otra sefirá o mundo. Y recordemos que el dominio espiritual, identidad de fase, implica identidad de ser. No hay así unas técnicas superiores a otras. En determinadas épocas históricas o con determinados individuos, podrá haber tenido preponderancia una sobre otra, o haber funcionado mejor una que otra, pero al final todas convergen. Depende sobre todo de las diferencias individuales al nivel interno, de lo que podríamos llamar el rayo o composición sefirótica de la Neshama. Los cabalistas aluden a ello al hablar de la parte del cuerpo o sefirá de Adán Kadmón, de la que el alma procede y a la que retorna. Hay individuos que se sienten más atraídos y evolucionan más por medio de un ritual perfecta y minuciosamente elaborado, realizado con plena cabana, mientras que otros sienten una vocación contemplativa. Hay quienes tienen en el estudio profundo su vía principal de conexión, mientras que otros se desarrollan plenamente en una vida activa comprometida con los demás, y así sucesivamente. Como el rayo de la propia Neshama es algo que no se va a desvelar hasta más adelante, hasta que el individuo alcanza un alto grado de conexión con su propio Tiferet, es necesario que al principio persiga todas las técnicas y de una forma equilibrada. Que, por ejemplo, una persona muy mental tenga que trabajar a fondo sus emociones es algo casi evidente. Si no, solo conseguirá movilizar aquella parte de su energía personal, ya bajo el control de su ego, tocando muy poco su subconsciente, con lo que posiblemente no tenga recursos para dar el salto a su naturaleza superior. Si se refugia en el estudio, podrá seguramente llegar a ser un gran erudito, pero no un cabalista con un elevado nivel de conciencia. En cualquier caso, es necesario que cualquier camino se siga hasta el final si se quieren percibir sus frutos, dando por descontadas una inteligencia normal y una estabilidad emocional. Ni las condiciones materiales ni el propio genio personal resultan a la larga esenciales para el éxito. En cambio, la persistencia y la determinación lo son. Por doquier encontramos pronunciamientos similares. El propio Yitzhak Luria increpó a su discípulo Jaim Vital, cabalista por lo demás excelente en todo, diciéndole que en absoluto él había recibido un alma superior
y por ello había alcanzado un grado espiritual más alto. Simplemente había trabajado mucho más duro que él. Trabajo constante y repetitivo. He aquí la clave del éxito. Debe quedar claro que nunca, bajo ningún concepto, se deja Malhut detrás. Se trata de acceder a niveles superiores, pero sin anular los inferiores. Cierto es que uno debe reorientarse respecto de ellos, pero en modo alguno, mientras se está encarnado, puede uno librarse de las condiciones y responsabilidades de la vida material. Que lo divino brille en lo humano, que toda la tierra esté llena de su gloria. Toda iniciación, por muy elevada que nominalmente sea, no es más que una impactación de poder, una semilla que se planta. Si ésta no se desarrolla, si los niveles superiores no se dejan translucir en realizaciones prácticas, lo que no quiere decir ostentación de ningún tipo ni despliegue egoico de cualidades, sino más bien trabajo positivo, creativo por el desarrollo personal y el servicio a los demás, lo cual con frecuencia se desarrolla mejor a escondidas. La iniciación carece de valor. La Kabbalah es esencialmente un modo de vida, también con sus contradicciones y tropiezos, como dice el Ba'ir, el antiguo texto cabalístico. Rabí Nehumai dijo: ¿cuál es el significado del versículo de Proverbios 6:23? Y un modo de vida, las amonestaciones de la enseñanza. Esto nos enseña que cuando alguien se acostumbra a estudiar los misterios de la creación y los misterios del carro, es decir, la Kabbalah, es imposible que no tropiece. Está por tanto escrito en Yeshaya 3:6, que este tropiezo esté bajo tu mano, lo cual se refiere a las cosas que uno no puede entender a menos que le hagan tropezar. La Torá llama a esto la amonestación de la enseñanza, pero de hecho le hace a uno merecedor del modo de vida. Quien quiera ser digno del modo de vida debe entonces soportar la amonestación de la enseñanza. Sefer Habair 150. Es decir, tras las amonestaciones de la enseñanza se adquiere el modo de vida, porque la vida verdadera dimana de la deidad, pero no puede ser absolutamente discontinua con la vida ordinaria. Eso sería una aberración mística y una puerta hacia la idolatría maniquea. Es importante, por consiguiente, tener claro el objetivo, pero también el mapa, el árbol de la vida y la forma de utilizarlo en la práctica. En el presente capítulo se hablará del mapa, en el siguiente de las técnicas de transformación correspondientes. De este modo el círculo quedará cerrado, quedando a la decisión libre de cada uno su grado de compromiso con el sistema delineado. En esencia, estamos interesados en una evolución en conciencia, pues afirmamos que esta es la sustancia última de lo que hay. Queremos elevar nuestro nivel de conciencia, pero para entender correctamente el proceso, no hay que olvidar que ésta solo asciende y desciende por la columna central, mientras que los pilares laterales son funcionales. Los niveles de conciencia son así propiamente del pilar del medio, pero estos solo se pueden mantener o consolidar mediante los pilares laterales, en particular mediante las dos sefirot que componen la tríada asociada al nivel de conciencia correspondiente,
se asocia a los niveles de conciencia, a las triadas, más que a las sefirot aisladas. Hay que distinguir además entre lo que es elevación de conciencia por un lado y extensión o intensificación de esta por otro. Tenemos un ejemplo claro en el uso de los sentidos, que tienen un rango de ampliación definido mediante determinados instrumentos, microscopios, telescopios, etc. Este rango puede entenderse de una forma espectacular, pero eso no conlleva ninguna elevación del nivel de conciencia. Lo mismo sucede mediante el uso del intelecto Hall, que puede extender nuestra comprensión de cualquier proceso hasta unos límites insospechados, con el consecuente aumento de poder, pero sin que esto nos transforme internamente en lo más mínimo. Sin embargo, si el individuo da el salto cuántico de Yesod a Tiferet, que sí supone una elevación del nivel de conciencia, a lo mejor por puras experiencias de su propia vida, necesitará actuar sobre su Hod, es decir, efectuar profundos cambios en su perspectiva mental y en su visión del mundo, si quiere mantenerse en ese nivel tiferético. Para eso son justamente todas las llamadas enseñanzas esotéricas o espirituales. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolam mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.